¿Qué pasa dentro de un cerco cuando los líderes ya saben, en secreto, que nadie vendrá a salvarlos? Antes de la guerra, Mirnograd era solo un nombre en el mapa del Donbass, una ciudad de 50.000 almas. Calles tranquilas, familias, niños corriendo entre árboles. Hoy, Mirnograd es otra cosa. Un símbolo de sacrificio y de decisiones tomadas lejos del campo de batalla. En diciembre de 2025, la caída de la ciudad se volvió inevitable. Los informes que llegaban al mando repetían la misma advertencia. El cerco está cerca. No era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo y cómo se sellaría el destino de toda una guarnición. La orden descendió por la cadena de mando: resistir a cualquier precio. Esas 3 palabras, en la jerga militar, tienen un significado terrible. Quienes las reciben entienden que el rescate ha dejado de ser prioridad. A partir de ese momento, el heroísmo se convierte en otra forma de abandono. Nada de esto fue casualidad. El cerco de Mirnograd fue una jugada calculada, diseñada durante semanas, con mapas marcados y rutas cortadas con precisión quirúrgica. Un movimiento frío, desprovisto de emoción, donde la estrategia pesa más que las vidas en juego. ¿Por qué dejar aislado a un cuerpo militar sabiendo que sus posibilidades de sobrevivir son mínimas? ¿Qué lógica justifica el sacrificio de cientos, quizás miles, en nombre de una ganancia mayor o de un gesto político ante el mundo? Si no entendemos cómo se planifican estos sacrificios, nunca veremos el verdadero precio de las guerras modernas. Mirnograd, más que un punto en el mapa, es el recordatorio brutal de lo que se decide en los despachos y en los mapas, lejos de las cámaras y de la compasión pública. La decisión de resistir sin esperanza de rescate no surge de la nada. Para entenderla, hay que mirar la cadena de eventos que llevó a Mirnograd a quedar sola, rodeada y sentenciada. Mirnograd no era simplemente otro nombre en el mapa, era el escudo del Donbass oriental, el último muro entre la ofensiva rusa y el corazón logístico de Ucrania. Para quienes leían el terreno, bastaba una sola mirada para comprenderlo. Si Mirnograd caía, toda la arteria oriental quedaría expuesta y vulnerable. Las líneas de suministro, la vía ferroviaria y la carretera T-0504 dependían de este diminuto nodo y de la capacidad ucraniana para resistir justo allí. La conexión con Pokrovsk era esencial. Si Mirnograd sucumbía, la defensa de Pokrovsk, y con ella, la del Donbass entero, se derrumbaría como un castillo de naipes. Las fuerzas rusas lo sabían perfectamente, por eso concentraron allí su presión, avanzando metro a metro desde todos los flancos. La inteligencia ucraniana logró interceptar mensajes enemigos. El objetivo no era un asalto frontal, sino una operación de cerco, lenta y letal. Durante las primeras semanas de noviembre, la situación en Mirnograd se deterioró a ojos vista. El ciclo de rotación militar, ese sistema que permitía relevar a las tropas para evitar el agotamiento, era el pulso de la defensa. Pero el 12 de noviembre, ese ciclo se quebró abruptamente. La última rotación entró y no salió. Las bajas fueron tan aplastantes que el mando decidió no enviar más refuerzos. Era una decisión brutal, pero lógica. No quedaban reservas suficientes, y cada soldado enviado se convertía, casi con certeza, en una víctima más. El cerco se estrechaba como una trampa de acero. Los civiles, atrapados en sótanos convertidos en refugios improvisados, sobrevivían bajo una luz de artillería constante. El hospital local, diseñado para menos de 100 camas, se saturó en cuestión de días. Los pasillos rebosaban de heridos, muchos sin esperanza de evacuación. La infraestructura colapsaba. La electricidad desaparecía, el agua potable escaseaba y la comida se racionaba con mano de hierro. La tensión en las comunicaciones era palpable. Cada llamada entre unidades, cada mensaje por radio, transmitía la sensación de que el tiempo se agotaba. Desde el exterior, las autoridades mantenían un silencio inquietante. Las cifras oficiales ocultaban la magnitud del desastre, pero dentro, todos sabían que la ciudad era ya un caldero sin salida. En Mirnograd,
El destino de toda la región pendía de un hilo. Si esta posición cedía, la puerta del Donbass quedaba abierta para el enemigo. La moral de las tropas se erosionaba a diario. El miedo era real, pero también lo era la determinación de resistir hasta el final. Pero el verdadero horror comenzó cuando la palabra cerco, hasta entonces apenas una amenaza, se volvió una realidad asfixiante y total. Lo que sucedió después en Mirnograd no solo definiría el destino de la ciudad, sino el curso entero de la guerra en el este. Ahora, cada decisión y cada minuto contaban más que nunca. Cuando las órdenes dejan de ser resistir y pasan a ser sobrevivir, la guerra adquiere un filo nuevo y más cruel. El cerco sobre Mirnograd se cierra como una garra implacable. El perímetro defensivo ya no abarca más que 4 kilómetros de ruinas, trincheras y túneles improvisados. Dentro, más de 2.000 soldados ucranianos resisten. No son solo cifras, sino nombres, sueños y rostros desdibujados por la fatiga y el miedo constante. La logística ha colapsado. No entran suministros por tierra ni por aire. Solo algunos drones, cada vez más vulnerables a la defensa electrónica y a los cazadores enemigos, logran dejar pequeñas cargas. Cada vuelo es una apuesta letal, una partida entre la esperanza y la destrucción. La munición está al borde del agotamiento. La comida y el agua se racionan hasta lo inhumano. Un error de cálculo puede costar vidas enteras. Las condiciones dentro del cerco son extremas. El agua que se bebe está contaminada, provocando infecciones y poniendo a prueba la salud de todos. Los antibióticos ya casi no existen. Una herida leve puede ser sentencia de muerte. El hambre es constante. La ración diaria apenas es un trozo de pan duro y una sopa aguada. Los hospitales improvisados son sótanos sin luz, donde los médicos, cuando aún quedan, luchan por salvar lo imposible con lo mínimo. La moral se erosiona día tras día. El horror cotidiano pesa más que los bombardeos nocturnos. Aparecen casos de deserción. Algunos, agotados, arriesgan el cruce hacia un final rápido fuera del cerco. Otros optan por el suicidio, colapsados por el entorno y el sentimiento de abandono. La comunicación con el exterior es fragmentaria. Las radios chisporrotean entre interferencias, y los mensajes de ánimo suenan lejanos y vacíos. La cadena de mando combate la desesperanza con silencio y mentiras piadosas. Se ocultan las bajas más graves. Se maquillan los informes. Se promete una ayuda que nunca llega. El objetivo ya no es liderar, sino impedir el colapso moral antes de tiempo. Las órdenes se repiten como mantras. Aguantar, resistir, esperar el relevo. Pero todos saben que el relevo, por ahora, es solo un eco en la radio. La táctica rusa es simple y brutal. No buscan el asalto directo, sino la asfixia total. Cada día de sitio significa menos recursos, más presión psicológica, una erosión lenta y sistemática. La artillería golpea los puntos clave, los drones vigilan desde el cielo, y el tiempo mismo se convierte en un enemigo implacable que va cerrando todas las salidas. Aún así, la guarnición resiste. No por gloria, sino por sacrificio calculado. Cada hora ganada en Mirnograd significa tiempo vital para que Pokrovsk refuerce sus defensas, para que el frente oriental no se derrumbe de inmediato. Aquí, el sacrificio de unos pocos compra la vida y la esperanza de miles más. Cada día bajo el cerco es una moneda lanzada al aire. Más muertos, más fractura moral, más terreno irrecuperable. El desgaste es matemático y despiadado, y cada decisión, o cada silencio, pesa como una bala en la balanza de la supervivencia. Pero lo que ocurre en Mirnograd trasciende lo militar. Es un movimiento en el tablero político internacional, cuyas ondas se preparan para sacudir a toda la región. Mientras el mundo observa en vilo, Mirnograd se convierte en un símbolo y una advertencia. Lo que suceda aquí cambiará el curso de la guerra y el destino de miles. Cuando un cerco se cierra, no solo mueren soldados, también colapsan mapas, alianzas y el futuro de una región entera. En las primeras horas tras el cerco de Mirnograd,
Occidente reacciona con un silencio tenso. La OTAN emite comunicados que, más que advertencias, suenan a sentencia de muerte para la ciudad. Los ministros occidentales, en sus declaraciones, reconocen abiertamente la gravedad. Mirnograd es mucho más que otra batalla en el Donbass. Es la primera ficha de un dominó que amenaza con derrumbarse. Un análisis confidencial circula entre los aliados. En el documento se resumen 3 escenarios posibles para Mirnograd: una retirada sangrienta con pérdidas devastadoras, una rendición negociada bajo presión o una aniquilación total de las fuerzas atrapadas. Según fuentes internas de la Alianza Atlántica, la probabilidad de que los refuerzos logren romper el cerco cae por debajo de una quinta parte. La atención global se desplaza con rapidez hacia Pokrovsk. La caída de Mirnograd implica que, en cuestión de semanas, o quizá de días, las líneas de suministro cruciales para la defensa oriental quedarán expuestas e indefensas. Pokrovsk pasa a ser la siguiente ficha en la mesa. Su caída podría significar el colapso logístico del Donbass completo. Toda la red ferroviaria y las autopistas dependen ahora de una sola arteria, cada vez más frágil y castigada por los bombardeos. Rusia lo percibe con claridad. El alto mando prioriza la toma de Mirnograd como prólogo a una ofensiva mayor sobre Pokrovsk. Las columnas mecanizadas se reagruparán, esperando el desgaste final de los defensores para lanzar un asalto que podría transformar el frente oriental para siempre. El cerco no es un fin en sí mismo, sino un paso calculado hacia una victoria estratégica más amplia. Mientras tanto, en Kiev y las capitales europeas, reina un silencio helado. No hay discursos heroicos ni promesas de rescate inmediato. Solo comunicados ambiguos y llamados a la paciencia. La opinión pública es preparada para lo inevitable. Cada día sin noticias es un mensaje velado. El destino de Mirnograd se decide lejos del campo de batalla. La desinformación se convierte en herramienta de guerra. Los comunicados oficiales evitan los detalles. Los informes militares se filtran solo en reuniones cerradas. Lo que no se dice pesa tanto como lo que se reconoce. Dentro del cerco, los soldados comprenden que la política ha hablado primero, y que las armas solo ejecutan su veredicto. Las consecuencias se sienten a lo largo de todo el frente. Si Mirnograd cae, Pokrovsk será la siguiente ciudad en la línea de fuego. La interrupción de suministros podría desencadenar un derrumbe en cadena. Posiciones fortificadas quedarían aisladas. Los refuerzos no llegarían, y el frente oriental podría colapsar en cuestión de semanas. A nivel geopolítico, la derrota en Mirnograd sería la victoria rusa más importante desde el inicio de la guerra, con repercusiones directas en la moral nacional y en la credibilidad de Occidente. El riesgo es total. La caída de Mirnograd no solo significa perder una ciudad, sino la posibilidad concreta de que todo el frente oriental se derrumbe, alterando el equilibrio de poder en Europa durante años y reescribiendo los mapas para una generación. Mientras la presión se intensifica y las líneas defensivas se estremecen, las decisiones tomadas en estas horas sellarán el destino no solo de Mirnograd, sino de todo el Donbass. Lo que sigue será recordado como el momento en que una guerra cambió de rumbo. No basta con analizar el desastre. ¿Qué nos enseña la caída de Mirnograd sobre cómo y por qué se toman las decisiones más difíciles en la guerra? El sacrificio de la guarnición expone una táctica tan antigua como despiadada. Resistir a toda costa para ganar tiempo, aún sabiendo que el precio será la vida de cientos. Aquí surge la pregunta incómoda. ¿Dónde termina la estrategia y comienza el abandono? Los soldados no solo combatieron al enemigo, también lucharon contra la sospecha de haber sido dejados atrás por sus propios mandos. En Mirnograd, la gestión de la crisis estuvo marcada por el silencio y las medias verdades. La manipulación de la información quebró la moral incluso antes que los proyectiles. Negar la gravedad del cerco, minimizar las bajas, postergar la evacuación civil. Decisiones que, bajo presión, erosionaron la confianza entre comandantes y tropas. Las mentiras oficiales no protegieron al frente, sino que aislaron a los que resistían, sumando traición al miedo. Sin embargo, bajo condiciones imposibles,
emergieron historias que desafían el olvido. Un médico de la 72ª Brigada improvisó un quirófano en una bodega sin electricidad, operando con linternas de móvil. Un líder territorial organizó turnos de vigilancia con apenas munición, para que siempre hubiera alguien alerta mientras otros descansaban minutos valiosos. Soldados, exhaustos, compartieron las últimas raciones con civiles atrapados, priorizando a niños y heridos antes que a sí mismos. Estos gestos breves confirman que la resistencia es humana antes que militar. La importancia de cómo se narra lo sucedido en Mirnograd no es un detalle menor. Si el relato oficial sepulta los nombres de los caídos bajo cifras y comunicados fríos, el país pierde no solo vidas, sino memoria. Recordar a quienes resistieron y cayeron no es sentimentalismo, es un deber ético y social. La memoria colectiva actúa como escudo contra el olvido y como advertencia para los futuros responsables. El cerco de Mirnograd no fue medieval. Fue un asedio del siglo XXI. Drones enemigos rondando cielos, interferencias electrónicas cada 2 horas, comunicaciones cortadas y una logística de guerra dirigida por algoritmos y vigilancia térmica. El perímetro, de apenas 4 kilómetros, se transformó en un laboratorio de la guerra moderna, donde la tecnología decide tanto la vida como la muerte. La psicología de la resistencia tuvo que adaptarse a un enemigo invisible y a la sensación constante de vigilancia. Las lecciones prácticas son tan urgentes como dolorosas. Urge revisar los protocolos de rotación. Ninguna brigada puede resistir indefinidamente bajo asedio. Las rutas de evacuación deben prepararse antes de que el cerco sea total. Actuar antes de que pedir ayuda sea inútil. La transparencia, incluso bajo presión política y mediática, es la única vía para no repetir los mismos errores fatales. Ignorar estas lecciones condena a futuras guarniciones a la misma suerte y desgasta la confianza de toda una nación en sus líderes. Mirnograd no es solo un capítulo oscuro en la historia reciente. Es una alarma encendida que exige ser escuchada y atendida. Pero si el precio de la lección es tan alto, ¿qué podría haberse hecho distinto? Mirar atrás obliga a enfrentar lo que se perdió y a imaginar caminos alternativos. El cerco de Mirnograd, en diciembre de 2025, no fue un accidente ni una fatalidad histórica. Fue la suma de elecciones humanas, cada una registrada, debatida y anticipada bajo el peso de la urgencia. Nada quedó oculto. Las advertencias de inteligencia, los informes logísticos y las recomendaciones de los mandos estaban sobre la mesa mucho antes de que el círculo se cerrara. Se abrieron breves ventanas para actuar. Existieron oportunidades de cambiar el rumbo. Pero la inercia burocrática, la frialdad de los análisis y una peligrosa confianza en la resistencia sellaron el destino de toda una ciudad. Mirnograd cayó porque la política prefirió proteger su imagen antes que evitar una tragedia. Porque los estrategas confundieron sacrificio con resistencia y porque las voces de alarma fueron silenciadas por la indiferencia oficial. El silencio que envolvió las últimas horas de la ciudad no fue ignorancia, sino una condena fría. Cada orden de aguantar a cualquier costo no era una promesa de victoria, sino una sentencia dictada desde lejos para quienes quedaban atrapados tras el perímetro. Detrás de cada cifra, 2.000 defensores rodeados, 4 kilómetros de perímetro, 7 días de provisiones. Había vidas reales. Rostros que no aparecen en los partes oficiales. Familias que esperaban noticias en vano. Heridos para quienes cada minuto sin medicinas se convertía en una cuenta regresiva. El cerco de Mirnograd desnudó la lógica brutal de la guerra moderna. ¿Cómo el valor humano puede terminar reducido a porcentajes y cálculos de desgaste? La decisión de sacrificar una ciudad para ganar tiempo se justificó en informes y gráficos, pero su verdadero costo fue la fractura invisible en la moral colectiva. Lo más inquietante es que nada de esto era inevitable. Cada paso, cada omisión, cada silencio fue una elección. No solo se perdió control territorial ni reputación internacional, se sembró desconfianza en quienes debían proteger y miedo en quienes deben resistir.
Mirnograd se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando la esperanza se desgasta y la responsabilidad se diluye entre despachos y comités. Como testigos, nos queda una pregunta incómoda. ¿Qué haríamos si el peso de esas decisiones recayera sobre nosotros? Elegir la neutralidad ante el sufrimiento es una decisión ética, no una distancia cómoda. Mirnograd es una advertencia. La indiferencia convierte derrotas en costumbre. El futuro de cualquier guerra y de cualquier sociedad se decide tanto en los mapas como en la memoria colectiva. Solo si exigimos respuestas y aprendemos de los errores, evitaremos que la historia vuelva a condenar a los mismos.